Como todos ustedes sabrán, hoy es día de descanso en el duelo por el título mundial entre Ding Liren y Domarajo Gukesh. Y bueno, yo quería aprovechar para traerles una partida que quería subir desde hace un par de días, específicamente desde el penúltimo torneo de titulado del día martes, donde se enfrentaron el desconocido gran maestro indio Panerselvan y Niyan. Ya saben que bueno, ahora India constantemente está sacando grandes maestros muy fuertes, pero muchos de ellos desconocidos contra el poderoso gran maestro Hikaru Nakamura, obviamente el gran favorito de siempre a ganar estos torneos de titulados. ¿Qué sucede? Bueno, que en esta partida el gran maestro indio, bueno, como pudieron verlo en el título, tuvo la osadía de jugar la apertura orangután a Nakamura, es decir, básicamente troleándolo, ¿no? Porque en realidad no es una apertura que se utilice mucho en el alto nivel y mucho menos contra un monstruo como Nakamura. ¿Qué sucedió? Bueno, vamos a verlo a continuación, pero antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita porque el día de mañana, viernes 29 de noviembre, estaremos en vivo desde las 5:15 de la mañana, hora de Venezuela, en la cuarta partida del duelo por el título mundial. Así que acompáñenme porque seguramente va a estar muy emocionante. Con las piezas blancas en la cuarta ronda del primer torneo de titulado del día, el gran maestro de la India, Panerselvan Iniyan, iniciaba con la jugada B4, apertura Sokolsky, mejor conocida como apertura orangután. Obviamente una jugada que ya se puede calificar de dudosa porque las blancas sencillamente no desarrollan un peón central, no desarrollan una pieza, sino que avanzan un peón lateral muy temprano y además dos casillas, lo que puede provocar algunas debilidades en la posición. Lo curioso es que Nakamura decidió jugar A5 atacando de inmediato el peón de las blancas. Por supuesto, lo más natural sería jugar E5 y en caso de alfil B2 atacando el peón, pues las negras incluso pueden capturar el peón de B4. ¿Cuál es la idea? Bueno, tras alfil por E5 y caballo F6, viene caballo F3 y D5. Las negras tienen una mejor posesión debido a la estructura de peones. De una u otra forma, las blancas se están quedando con un peón aislado en A2. ¿Quiere decir que están perdidas? Por supuesto que no, pero las negras ya están muy cómodas en la posición. En lugar de eso, tras la jugada A5, el gran maestro indio jugó B5 pasando al peón, D5 por parte de Naka obteniendo el centro, alfil B2, alfil F5 y ahora E3. Más normal, aquí hubiese sido la jugada A4. ¿Cuál es la idea? Sostener el peón de B5, que de momento le está dando algo de ventaja de espacio a las blancas. Por ejemplo, si caballo F6, pues vendría caballo F3 y tenemos una posición totalmente igualada. En cambio, tras la jugada E3, E6 por parte de Naka, caballo F3 de Iniyan, A4 por parte del norteamericano, A3 del gran maestro indio, evitando que el peón siga avanzando, caballo D7 por parte de Nakamura, C4 de su rival y ahora caballo C5. Obviamente las intenciones de Nakamura están muy claras, llevar el caballo a B3 donde puede ser bastante molesto. Su rival no puede impedir la entrada de esta pieza, juega D4, caballo B3, Nakamura ataca la torre, torre A2 por parte de Iniyan y C6. A primera vista parece que las negras están bien gracias sobre todo al caballo, que como que descoordina un poco las piezas blancas. Sin embargo, en realidad la posición debería estar como mínimo igualada, ya que, bueno, si se dan cuenta, el caballo tampoco es que amenace algo tan grave. Aquí Iniyan jugó caballo BD2, ya presionando al caballo de B3, y Nakamura jugó C por B5, una imprecisión. Lo correcto era dama A5, clavando al caballo de D2 e impidiendo la captura. Por ejemplo, si alfil E2, vendría D por C4 y tras alfil por C4 viene C por B5 atacando el alfil. Las blancas podrían jugar alfil por B3, pero tras A por B3 y dama por B3 vendría caballo F6. Y fíjense que el caballo se dirige a la casilla de 5, el alfil y las piezas pesadas presionan en A3. Y bueno, las negras no estarían mal aquí. En cambio, tras la jugada C por B5, C5 del gran maestro indio. Buena jugada porque ahora se da cuenta de que quizá el peón de la casilla B5 no puede ser defendido. Nakamura lo intenta con dama 5, clavando al caballo, defendiendo al peón, pero dama E2. Definitivamente las negras van a tener que devolver material. Y bueno, Nakamura decide jugar caballo por D2, un error porque ahora se va a simplificar la posición en favor de las blancas. Lo correcto era F6. ¿Para qué? Bueno, tras dama por B5 vendría dama por, alfil por y rey F7. El rey puede estar pendiente del flanco de rey para evitar cualquier amenaza de las blancas.
En cambio, tras caballo por D2, dama por B5, jaque intermedio. Nakamura decide jugar rey D8 y ahora dama por dama, jaque de nuevo intermedio, torre por A5 y rey por D2. Las blancas recuperan el peón y se están quedando en una magnífica posición. Caballo F6 por parte de Hikaru Nakamura y caballo E5. A esto me refería. Fíjense que ahora el caballo logra entrar a esta buena casilla y amenaza caballo por F7. Alfil G6 de Hikaru Nakamura que defiende F3 por parte de Iniyan, que evita la entrada del caballo negro. Caballo D7 por parte del norteamericano, caballo por D7 del indio. Rey por alfil C3, torre A7 y ahora alfil D3. Bueno, una jugada imprecisa aquí por parte de Iniyan. Lo correcto era H4 tratando de jugar H5. Tras la jugada H5 de las negras, vendría alfil B5 y fíjense cómo las piezas blancas siguen muy activas. En cambio, tras alfil D3, Nakamura jugó alfil E7 devolviendo la imprecisión. Lo más correcto era el cambio de alfiles. Tras rey por y B6, la posición no está nada clara. Por ejemplo, si las blancas capturan, viene torre B7 intentando recuperar. Y en caso de torre B1, viene alfil D6 y en realidad el peón no es una amenaza. Viene la jugada torre B8, el rey se acerca, el alfil en cualquier caso también, y probablemente el peón se va a recuperar. En cambio, tras alfil E7, torre B1 por parte de Iniyan, poniendo presión sobre el peón. Y Nakamura juega torre H a 8. De nuevo, una imprecisión. La idea no está muy clara porque fíjense que esta columna está bloqueada. Lo más correcto era alfil por D3 nuevamente y bueno, entrando en esa posición que habíamos visto. En cambio, tras la jugada torre H a 8, torre a B2 por parte del gran maestro indio que presiona el peón. Rey C8, Nakamura lo defiende, E4, D por E4, F por E4 y E5. Bueno, Naka intenta desesperadamente dañar la estructura de los peones blancos en el centro, que están muy fuertes. La idea es que si las blancas capturan, se cae el peón de C5, que es muy importante, igual si avanzan. Por eso Iniyan juega rey E3 manteniendo la tensión, F6 por parte de Naka, alfil C4, alfil E8, alfil D5, toda la presión sobre B7, alfil C6, y ahora torre B6, una imprecisión aquí por parte del gran maestro indio. Lo correcto era G4 lanzándose al ataque. Y tras rey D7, rey D3 buscando la casilla C4. En cambio, tras la jugada torre B6, rey C7 por parte de Nakamura, rey D3 de Iniyan, E por D4, alfil por D4. Y ahora torre D8, buscando presionar al alfil, lo que es otra imprecisión. Era mejor rey D7 tratando de aguantar la posición. El problema de torre D8 es que Iniyan jugó rey C4. Buena jugada. Las negras no pueden capturar o se recaptura y los peones serían muy fuertes. Por eso Nakamura se retracta, juega torre C8, alfil F2 por parte de Iniyan. Y ahora alfil F8. Un error terrible aquí por parte de Hikaru. Nótese que al norteamericano le quedan 28 segundos, mientras que al gran maestro indio 17 segundos. De nuevo, aquí lo correcto era rey D7 para por lo menos tener o tomar distancia de las amenazas de mate. En cambio, tras la jugada alfil F8, alfil por C6 por parte de Iniyan, B por C6 de Nakamura. Y ahora el gran maestro indio se apresuró y hizo alfil G3 jaque. Un error porque, bueno, las blancas aquí ganaban con la jugada torre D1, cerrándole la salida al rey y amenazando alfil G3 mate o bueno, casi mate. Quizá la única opción sea jugar torre 8 para en caso de alfil G3 jugar torre 5. Pero con la sencilla torre de B1 las blancas ganan ya que las negras van a perder calidad a cambio de nada. En lugar de eso, tras alfil G3, Nakamura todavía tiene esperanza, juega rey D8, torre B7 por parte de Iniyan. Y ahora Naka se vuelve a equivocar con torre CA8, jugada que le va a costar una pieza. Lo correcto era torre por B7 y tras torre por B7, rey E8 manteniendo la defensa del alfil. Es cierto que las negras están bastante inferior, pero también es cierto que todavía tienen algunas posibilidades de contraatacar. En cambio, tras torre CE8, todo está perdido y Iniyan jugó torre por A7, torre por y torre B8 jaque. Se amenaza al rey, se amenaza al alfil, Nakamura intenta defender, pero tras alfil D6, pierde pieza y las negras están absolutamente perdidas. Naka hizo algunos movimientos más tratando de aprovechar el apuro de tiempo de su rival, rey E6, torre por F8, torre B7, torre B8, torre A7, torre 8 jaque, rey F7, torre C8 atacando el peón, torre A6, Nakamura defiende, torre B8, rey E6, torre B7, F5, E por F jaque, rey por F,
Y torre por G7. Se empiezan a caer los peones negros. Obviamente esto sucede por la pieza de más. Torre A8 por parte de Nakamura intentando liberar la torre. Torre por H7, torre 8, torre E7, torre G8, torre 5 jaque, rey F6, torre E4, torre por G2 y H4. Comienza a correr el peón. Obviamente aquí no hay mucho por qué pelear. Rey F5 por parte de Nakamura, torre F4 de Iniyan. Rey E6, rey B4, torre B2 jaque, rey por A4, torre B7, rey A5 y torre A7. Bueno, Nakamura lo intenta, pero el rey escapa por cualquier lado. Torre B7 jaque, rey C3, torre A7, rey B3 y rey D5. Fíjense cómo Nakamura mantiene sus 30 segundos mientras que Iniyan ya tiene solo 11. A4 por parte de Iniyan, torre A8 de Nakamura, H5, torre 8, H6, torre 3 jaque, rey B4, torre H3, torre F6, torre H4 jaque, rey A5, rey C4. Y aquí las blancas jugaron rey B6. Pequeña imprecisión porque con torre F4 la partida se acaba de inmediato. Se cambia la torre y el peón corona. Ya es una jugada para abandonar. Ahora rey B6 también es una jugada muy fuerte. Aquí Nakamura jugó rey D5 para defender. Y tras A5 Nakamura jugó torre B4 pero inmediatamente abandonó porque sabe que no tiene ningún tipo de esperanza, ¿no? Aquí sencillamente viene rey A6 y ahora corona el peón de H o corona el peón de A. No hay nada que hacer aquí. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Increíble, este desconocido gran maestro indio derrota a Nakamura con la apertura orangután. Realmente fantástico porque además jugó extremadamente bien. Fíjense que siempre tuvo ventajas y cometió algunas imprecisiones. No eran para perder la partida. De repente quizás se igualaba, pero siempre estuvo muy bien. Así que, ¿qué les ha parecido la partida? Si les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que me acompañen el día de mañana, viernes 29 de noviembre, 5:15 de la mañana hora de Venezuela, 4:15 Perú-Colombia, 6:15 Chile-Argentina, para ver esa cuarta partida del duelo por el título mundial entre Ding Liren y Domarajo Gukesh. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.